Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en una historia que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño y las redes sociales echando humo. Hoy vamos a desgranar algo que ha sido el tema de conversación principal en el mundo del entretenimiento, la relación entre Kerem y Hande. ¿Qué tan profunda es esta conexión? Bueno, prepárense porque hoy vamos a revelarles que para Kerem, Hande es mucho más que una simple amiga. Sí, así como lo escuchan. Este vídeo está dedicado a explorar todas las señales, los gestos, las miradas y las palabras que nos han llevado a esta conclusión. Vamos a analizar las pistas que Kerem ha ido dejando, y que muchos de nosotros hemos intentado descifrar, sobre la verdadera naturaleza de su vínculo con Hande. Es un tema que sin duda genera mucha expectativa y también, por qué no decirlo, un poquito de drama, pero del bueno, del que nos mantiene pegados a la pantalla. Así que si eres fan de estas dos personalidades, o simplemente te encanta el cotilleo del bueno, este es tu sitio. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el fascinante mundo de Kerem y Hande, quiero hacer una pausa para recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse que está por ahí abajo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo que subimos. Créanme, tenemos un montón de contenido interesante preparado, y ustedes no querrán quedarse fuera. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es imposible no pensar en una conexión que trascendió las pantallas de Senkalkam. Desde que empezaron a trabajar juntos, la química era palpable. En un mundo donde la fama puede ser efímera y las relaciones mediáticas a menudo superficiales, lo de ellos siempre se sintió diferente. Las cámaras captaban momentos, entrevistas dejaban entrever una complicidad especial, y sus interacciones en redes sociales parecían ir más allá de la mera cordialidad profesional. Al principio todos pensábamos, bueno, es normal, son compañeros de set, se llevan bien, qué linda amistad. Pero con el tiempo esas amistades suelen desvanecerse cuando las cámaras se apagan y los guiones se quedan en el olvido. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande sucedió todo lo contrario. Vimos cómo su vínculo se fortalecía fuera del set. Los viajes juntos, los eventos a los que asistían como pareja, las demostraciones de apoyo mutuo en sus proyectos individuales, todo indicaba que esto era más que un simple hacer de trabajo. Kerem, en particular, siempre ha sido un romántico empedernido, un hombre que no teme expresar sus sentimientos. Lo hemos visto en entrevistas anteriores, siempre hablando con una sinceridad que desarma. Y cuando se trata de Hande, esa sinceridad se multiplica. Ha sido él quien, en más de una ocasión, ha dejado caer pistas muy sutiles pero reveladoras. No se trata solo de decir la quiero, sino de la forma en que lo dice, de la luz en sus ojos, de cómo su voz cambia ligeramente cuando pronuncia su nombre. Pensemos en las veces que ha hablado de ella. No solo destaca su talento como actriz, que es innegable, sino también su personalidad, su forma de ver la vida, su empatía. Ha llegado a decir cosas como que Hande tiene una luz especial, que es una persona increíblemente fuerte y resiliente, y que admira profundamente su forma de enfrentar los desafíos. Esas no son las palabras que uno usa para describir a una simple amiga. Son las palabras que se reservan para alguien que ha tocado tu alma, para alguien que te inspira, para alguien que ocupa un lugar privilegiado en tu corazón. Además de sus palabras, sus gestos también hablan mucho. Los abrazos que son un poco más largos de lo normal, las miradas cómplices que cruzan cuando están juntos en un evento, la forma en que Kerem parece proteger a Hande en público, como si fuera el tesoro más preciado. Son detalles pequeños, sí, pero cuando se acumulan, forman un mosaico de emociones que grita a los cuatro vientos que lo suyo va en serio. Recuerdo una entrevista en particular donde le preguntaron directamente sobre Hande, y su respuesta fue algo así como, Hande es alguien muy especial en mi vida. La quiero muchísimo. Es una mujer increíble. El énfasis en muy especial y el la quiero muchísimo resonaron mucho en los fans. No fue un simple, es una buena amiga. Fue una declaración que confirmó lo que muchos sospechaban. Y hablemos de las redes sociales. Durante mucho tiempo, ambos mantuvieron un perfil bajo en cuanto a la relación, alimentando el misterio. Pero hubo momentos clave. Las felicitaciones de cumpleaños, por ejemplo, que no eran las típicas felicitaciones públicas de amigos famosos, sino que transmitían una intimidad y un cariño especial.
Unas fotos juntos en momentos privados que, aunque compartidas con cautela, dejaban entrever una cercanía que iba más allá de lo profesional. Y esas veces que Kerem salía en defensa de Hande ante cualquier crítica o rumor, eso demuestra un nivel de compromiso y protección que solo surge cuando hay sentimientos profundos involucrados. La forma en que Kerem se refiere a Hande en sus historias de Instagram o en sus publicaciones, a menudo con apodos cariñosos o comentarios que solo ellos dos entenderían, es otra pista que no pasa desapercibida. Es como si quisiera compartir un pedacito de su mundo privado con sus seguidores, pero de una manera sutil, para no abrumar ni invadir su privacidad. Y no podemos olvidar cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos. Cuando Hande estrena una nueva serie o película, Kerem es uno de los primeros en compartirlo y felicitarla, y viceversa. Este apoyo incondicional en sus carreras demuestra una admiración y un respeto que va más allá de la amistad. Se alegran sinceramente por los éxitos del otro y se dan ánimos en los momentos difíciles. Esa es la marca de una relación profunda y verdadera. Piensen en las entrevistas donde ambos han sido consultados sobre el futuro de su relación. Kerem siempre ha respondido con una mezcla de picardía y sinceridad, sin cerrar puertas, pero tampoco confirmando nada de forma explícita. Sin embargo, en sus respuestas siempre se percibía una esperanza, un deseo de que las cosas sigan evolucionando. Es como si estuviera diciendo, las cosas van bien, y tengo la esperanza de que sigan yendo bien. La forma en que Kerem habla de Hande, describiéndola como una persona con la que puede ser él mismo, con la que se siente cómodo y seguro, es otro indicio claro. En el mundo del espectáculo, donde la imagen pública es tan importante, encontrar a alguien que te permita ser vulnerable y auténtico es un tesoro. Y Kerem ha dejado claro que Hande es esa persona para él. Incluso en sus vidas personales, han demostrado ser un apoyo fundamental el uno para el otro. Las dificultades familiares que Hande ha enfrentado, o los desafíos personales de Kerem, han sido momentos donde el otro ha estado ahí, brindando consuelo y fuerza. Esa clase de apoyo en los momentos más difíciles es lo que realmente define una conexión especial, una que se basa en la confianza y el amor. Kerem ha sido muy abierto sobre su deseo de formar una familia en el futuro, y aunque no ha mencionado nombres específicos, siempre ha recalcado la importancia de encontrar a la persona adecuada. Y cuando se le pregunta sobre Hande en ese contexto, sus respuestas son siempre positivas y llenas de admiración. Es como si estuviera plantando las semillas para un futuro que, quizás, ya tiene a Hande como protagonista. La química que tienen en pantalla es algo que no se improvisa. Y aunque muchos actores logran una buena química profesional, lo que Kerem y Hande demostraron en Senkalkam iba más allá. Era una conexión genuina, una chispa que encendió la pantalla y cautivó a millones de espectadores. Y esa chispa, al parecer, no se apagó cuando las cámaras dejaron de grabar. Hemos visto a Kerem defender a Hande públicamente en varias ocasiones. Cuando los medios o los haters intentan atacarla, él siempre sale en su defensa, mostrando una lealtad y un cariño inquebrantables. Esta actitud protectora es un claro reflejo de que Hande es más que una amiga para él, es alguien a quien quiere cuidar y proteger. Incluso sus familias parecen tener una buena relación. Hemos visto fotos y menciones que sugieren que las familias de Kerem y Hande se conocen y se apoyan mutuamente, lo cual es un paso importante cuando una relación se vuelve más seria. Por supuesto, en el mundo del entretenimiento siempre hay especulaciones y rumores. Pero en este caso, las señales que Kerem ha dado son demasiado fuertes como para ignorarlas. Sus palabras, sus gestos, su apoyo incondicional, la forma en que habla de ella, todo apunta a que Hande Erçel ocupa un lugar muy especial en el corazón de Kerem Bürsin. Es una conexión que ha florecido más allá de la pantalla, y que hoy podemos afirmar con bastante seguridad, es muchísimo más que una amistad. Él la ve, la admira y la ama de una manera que trasciende los lazos amistosos. Entonces, para resumir todo lo que hemos analizado hoy, queda claro que Kerem Bürsin ha demostrado consistentemente que su relación con Hande Erçel va mucho más allá de la amistad. Desde las sutiles pero reveladoras declaraciones en entrevistas, pasando por los gestos de protección y apoyo incondicional en redes sociales y en la vida real, hasta la evidente química y complicidad que comparten, cada indicio apunta a que Hande es una persona fundamental y muy querida en la vida de Kerem. Él la valora no solo como colega y amiga, sino como alguien que ha tocado su corazón de una manera profunda y especial. La admira, la protege y su deseo de un futuro juntos, aunque implícito, se siente en el aire. Kerem no tiene reparos en expresar lo importante que Hande
Es para él y nosotros como observadores atentos, hemos sido testigos de esta hermosa evolución. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta pareja que tanto nos apasiona. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí me resultó investigar y recopilar toda esta información. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Comparten nuestra opinión? ¿Han notado otras señales que no hayamos mencionado? Déjenme todos sus comentarios y opiniones ahí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Como siempre, quiero agradecerles de todo corazón por dedicarme su tiempo y su atención. Son ustedes quienes hacen que este canal sea posible y quienes me inspiran a seguir creando contenido. Si les ha gustado lo que han visto, por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a saber que estoy en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda interesarle este tema. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.